Ya. Doctor, buenas tardes. Sagal, disculpe, se me cortó el internet. ¿Quién? Sagal Bustamante. No, ya pasé, señorita, hace rato ya. Ya, vamos a llevar una enfermedad que ya está presente en nuestro medio y es el síndrome reproductivo respiratorio porcino, también conocido como PIRS. Es uno de los grandes problemas también en la producción porcina. Está distribuido en todo el mundo. Se la llamaba enfermedad misteriosa del cerdo, aborto azul, enfermedad de la oreja azul. Es producida por un virus, en la etiología, es un arterivirus, ¿no? Es una enfermedad endémica, causa trastornos reproductivos en cerdas y procesos respiratorios. Esa es la característica de la enfermedad. Procesos respiratorios en lechones de cría y de acabado. Desde 1991 ya se adopta el término de síndrome respiratorio reproductivo porcino y ya por las siglas más conocido como PIRS, PRRS. Esa es la taxonomía, la clasificación taxonómica, pertenece al grupo de los arterivirus, muy emparentado con el virus de la arteritis viral equina, bueno, y otras enfermedades. Bueno, todos estos virus tienen estas características similares, ¿no? Todos estos virus. Se replica, esto es algo en común, se replica en los macrófagos y pueden ocasionar infecciones persistentes y a veces asintomáticas, ¿no? Hay una característica constante de mutación de los virus, de este virus, ¿no? Como muchos virus también tienen esa característica. Ahora estamos con el virus del coronavirus, por ejemplo, que ya están apareciendo varias cepas porque está mutando el virus. Esas son las características morfológicas del virus. Es un virus ARN. Muchos de los virus ARN siempre son mutantes, ¿no? Bueno, estas son las características del virus. Se multiplica principalmente en los macrófagos alveolares porcinos, ¿no? Entonces, muy parecido al coronavirus, ¿no? Esa es la distribución de la enfermedad. Está en Norteamérica, en España, se descubrió en Holanda. Ahora se ha extendido por toda América, ¿no? Seguramente en África también ya está. Bueno, entonces se han presentado, o han habido ya varias cepas, ¿no? La cepa europea se encuentra en Europa y es el virus Lelystad, ¿no? Se descubrió en Holanda principalmente y de ahí se difundió a todo el continente europeo. Después está la cepa americana, la BR2332, que está en Norte y Sudamérica y en los países del Caribe, ¿no? Esa es la cepa Bienfeld, en 1992 se descubrió, ¿no? Entonces, hay una cierta variabilidad genética entre estas dos especies de virus o tipos de virus. ¿Cuáles son los reservorios? Los reservorios comunes son el cerdo, por supuesto, el cerdo doméstico y también el jabalí. Posiblemente no se conoce muy bien que las aves acuáticas puedan desempeñar algún papel en la difusión de la enfermedad, pero no está bien claro. También se cree que los roedores y los insectos, pero tampoco está bien definido. ¿Cuáles son las fuentes de infección? ¿De dónde se infectan los animales? Principalmente las purinas. Ya sabemos que las purinas son mezcla de heces, orina y el agua a veces que se utiliza para la limpieza de las instalaciones. También
son fuentes de infección las instalaciones o equipos contaminados con principalmente materia fecal y orina. En cuanto a la sensibilidad, son susceptibles los cerdos jóvenes entre 4 a 8 semanas en relación a los cerdos de mayor edad de 16 a 24 semanas, ¿no? En esto se produce una larga viremia, ¿no? O sea, el virus permanece en la sangre y la tasa de eliminación viral de los virus no. La eliminación y la replicación en los virus virales en los macrófagos también es acentuada en esta etapa. Esta enfermedad muchas veces se combina con otras infecciones bacterianas, a eso se llama coinfección, cuando se combina con otros microorganismos. Generalmente se combina con micoplasma, es lo que hemos llevado anteriormente, micoplasma ioneumoniae, que agrava la situación y la duración de la enfermedad, ¿no? Y producen, junto con el PIS, ya lesiones más graves, ¿no? Si dos enfermedades que atacan un mismo órgano están afectando, va a ser el problema mucho más grave. Entonces, si los cerdos no nos olvidemos que estamos diciendo que se multiplica en los macrófagos alveolares, los pulmones, ¿no? Entonces, al afectar a estas células importantes que son en la defensa del organismo, son los presentadores de antígenos, no nos olvidemos, ataca a esas células y por tanto va a haber ya una inmunodepresión. O sea, el sistema de defensa ya se ve afectado, ¿no? Y entonces van a estar susceptibles a otras infecciones, por ejemplo, por estreptococo suiz, circovirus porcino, que vamos a llevar después, tipo 2, ¿no? Y bueno, el circovirus porcino tiene un síndrome de desmedro, PMBZS, ¿no? Entonces se agrava por estas infecciones secundarias, ¿no? Entonces, la fuente de infección, ya dijimos algo antes, pero aquí vamos a ampliar, son las secreciones orofaringeas, ¿no? Secreciones nasales, secreciones de la boca, la orina y las heces contienen gran cantidad de virus, el semen, la leche, la sangre y los tejidos fetales. ¿Cómo se transmite? A través de la vía oral, ¿no? El virus entra por la vía oral. Intranasal, transplacentaria, también el virus puede pasar a través de la placenta y nacer ya los cerditos enfermos o van a haber abortos o fetos momificados, vamos a ver más adelante. La vía intramuscular, especialmente a través de las inyecciones, el uso de agujas contaminadas, vaginal, bueno, intravenosa es menos frecuente, no se utiliza mucho la vía intravenosa en cerdos. ¿Cómo se transmite? Por contacto directo entre el portador, el animal enfermo, y el cerdo susceptible, ¿no? No nos olvidemos que siempre están en estrecho contacto los cerdos entre sí. Entonces ahí es fácil el contagio, ¿no? Con las secreciones nasales, etc., ¿no? El contacto con heces y orina contaminados. El semen también en berracos, infectado especialmente en la fase aguda, es una fuente de infección hasta 35 días después de ocurrida la infección, ¿no? Se transmite por la vía aérea a cortas distancias, muy parecido al virus de fiebre aftosa, aunque el virus de la fiebre aftosa puede transmitirse a mayores distancias. Puede llegar hasta menos de 3 kilómetros, ¿no? Con el viento principalmente. En invierno, esto recuerden algo ustedes. ¿Por qué estamos teniendo en este momento la ola del coronavirus? Una tercera ola. Porque los virus se mantienen viables por más tiempo en el medio ambiente en condiciones de baja temperatura, ¿no? Y justamente ahora
tenemos esas condiciones que están habiendo, que van a haber más propagación. Entonces debemos tomar las precauciones para salir en estos días que, por ejemplo, hoy día está nublado y frío, son las condiciones ideales para el contagio con el coronavirus. Lo mismo ocurre con esta, ¿no? Los mayores en invierno y con temperaturas bajas y humedad elevada. Ahorita también la humedad ya está elevándose, entonces cuídense de salir afuera. Es muy posible que hayan mayor contagios en esta semana. Ustedes van a ver el reporte epidemiológico, seguro que van a haber mayores contagiados. Y la mortalidad también va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se van a contagiar con una mayor carga viral en el medio ambiente, ¿no? La velocidad del viento también, ¿no? Tenemos nosotros vientos en nuestro medio que llegan a 70, 80 kilómetros por hora. Eso favorece la difusión de la transmisión de la enfermedad. Esto es otra cosa también interesante, los bajos niveles de radiaciones ultravioleta. Bajos niveles de radiación ultravioleta tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? Entonces, en esta época de invierno, pues va a ser muy favorable para la difusión del coronavirus, ¿no? ¿Por qué en La Paz, pese a haber una alta aglomeración, generalmente los contagios son menores que aquí en Santa Cruz? Precisamente porque hay una un mayor nivel de radiaciones ultravioleta en La Paz, ¿no? Entonces, en lugares de altitud hay mayores radiaciones ultravioleta y eso disminuye la cantidad de virus en el ambiente, ¿no? Disminuye la carga viral en el ambiente. Entonces, lo mismo ocurre con esta enfermedad, son virus parecidos, es un ARN, el coronavirus también es un virus ARN. ¿Cómo se transmite esta enfermedad, ¿no? La forma de transmisión. Se transmite, puede ser iatrogénica, iatrogénica, ¿qué quiere decir? Iatrogénica a ver, vamos a mejor preguntar. De la fuente Shirley, de la fuente, ¿está? Sí, doctor, sí. ¿Qué quiere decir iatrogénica? Iatrogénica es la inoculación de la jeringa, la mordedura y mordedura. Sí, pero más concretamente puede no ser por jeringa también. ¿Qué se llama? Inoculación. No, ¿qué se llama al término? ¿Qué quiere decir el término iatrogénica? Está bien. No sé, doctor. Inoculación, mordedura. Pérez Román, ¿qué quiere decir? Pérez Román. Transmisión mediante jeringa, pinza infectada con la enfermedad, doctor. Lo mismo que está diciendo su compañera. Flores y Alimar. Hola. Flores y Alimar, ¿está? Flores y Alimar. Hola, sí, doctor. Sí, ¿qué quiere decir iatrogénica? Iatrogénica. No sé, doctor. Gutiérrez Tatiana. Gutiérrez Tatiana, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ¿Es una significa? reacción adversa a algún fármaco? No. No. Laime Doctor, Paula. no es la infección que se puede transmitir la jeringa cuando se inocula a los animales que están infectados y eso lo boten y se puede enfermar a otro. No es. Laime Es por Paula. Presenta, la mala doctor. manipulación, doctor, de un A profesional. ver, un ratito la vamos a hacer pensar a Laime Paula. A ver, ¿qué quiere decir iatrogénica? Es cuando se transmite ya es alguna enfermedad o infección, el mismo médico o el mismo doctor, el mismo personal de salud. Ya, eso es. Que el hombre lo produce, puede ser un médico, puede ser un vaquero, ¿no? Que el hombre lo produce, ya sea por
por manipulación de jeringas, por la palpación, etcétera, ¿no? Pero que el hombre lo produce. Eso es iatrogénica, no se olviden. Entonces puede transmitirse de esa forma. Los vectores, los mosquitos, principalmente los del tipo Aedes que los tenemos en nuestro medio. La mosca doméstica también puede ser un vehículo de transmisión. Las purinas, ¿no? Y estas purinas se utilizan, ya sea el conjunto de orina, heces y agua, se utiliza muchas veces para el regado de los potreros. Si hay potreros de pastoreo, se utilizan para eso. Y ahí está también la contaminación. Bueno, ya estamos diciendo que ya dijimos que en estaciones frías es más fácil la transmisión en forma mecánica por los fomites. ¿Qué serán los fomites? Ahí está, no me olvidé. Paz Reyes Yaneli. Paz Reyes Yaneli, ¿está? Paz Reyes Yaneli. Si no está, tiene falta. A ver otro. Doctor, estaba sin audio. Paz Reyes Yaneli, ¿está? Sí. Ah, ya. Es que tiene que contestar rápido, señorita, si no el tigre nos come. Ya le estaba poniendo falta. ¿Qué significa fomites? Es un objeto contaminado. Ya, son los objetos inanimados contaminados, ya está bien. Donde se desinfectan los vehículos, ¿no? En las entradas generalmente de las propiedades hay los centros de desinfección. También pueden ser una fuente de contagio los vehículos. El movimiento de materiales y personal dentro de la granja también ayudan a la transmisión. Entonces el virus se disemina rápidamente en una granja. En 2 a 3 meses ya puede estar casi toda la granja contaminada. Se van a contaminar el 85 al 95% de las cerdas que ya tienen más de un parto y el 100% de las cerdas que no han parido, se llaman nulíparas, ¿no? La infección permanece en la granja durante varios meses, el virus circula hasta 16 meses o más en la granja, ¿no? Casi año y medio. Entonces las explotaciones ya se transforman en endémicas, ¿no? Y va a haber siempre, van a haber siempre algunos animales susceptibles a la infección, ¿no? Que no se han infectado, pero que después se van a infectar. ¿Cómo es la dinámica del virus dentro de la explotación? En la fase aguda no siempre se van a infectar todos los animales, ¿no? Y algunos cerdos pero algunos cerdos se van a infectar en algún momento, ¿no? Si no están infectados, en algún momento se van a infectar. Lo que estamos pasando está exactamente con el coronavirus, ¿no? Hay muchas personas infectadas y algunas todavía no están infectadas, pero es posible que en cualquier momento se infecten, ¿no? La introducción de cerdos nuevos susceptibles a la granja, eso es importante, ¿no? A veces se meten para reposición, especialmente los cerdos destetados de fase de crecimiento se meten para reposición. Entonces, esos animales pueden estar enfermos o enfermarse dentro de la granja también, ¿no? Si hay el problema en la granja. Los cerdos infectados persistentemente van a excretar el virus durante 3 meses después de la infección inicial. La inmunidad que da la madre a través de la leche es de muy corta duración, ¿sí? Y pueden infectarse entre las 4 a 10 semanas de edad, o sea, al mes pueden infectarse los cerdos, ¿no? Porque ya la acción del calostro no es suficiente, la inmunidad del calostro. El problema en esta enfermedad es que hay cepas de diferente virulencia y capacidad de replicación, ¿no? Es un virus mutante. Entonces el virus va a penetrar en general a través de las mucosas, mucosa digestiva, ocular, nasal, y va a llegar a los macrófagos locales
principalmente a los macrófagos de los pulmones, o sea, los neumocitos de tipo 2, y al tejido linfoide. Entonces, los macrófagos, o lo que son los monocitos, y los linfocitos, son células muy importantes en el sistema de defensa. Entonces, ahí ya está disminuida la capacidad de defensa del organismo frente a otros patógenos, ¿no? Entonces, el virus va a permanecer en la sangre. Ahí está la viremia. Viremia significa virus en la sangre, ¿no? Está en el plasma y también va a estar, por supuesto, en los monocitos, ¿no? Pueden haber a veces algunos anticuerpos neutralizantes, pero muy tarde, entre las 6 a 8 semanas en animales jóvenes y un poquito antes en animales adultos, ¿no? El virus va a permanecer en los nódulos, ganglios linfáticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué trastorno nos va a producir el virus? Los trastornos reproductivos. Vamos a ver en las hembras gestantes, ¿no? El virus va a atravesar, ya dijimos, que puede contagiarse a través de la vía placentaria y pasa a los fetos el virus, ¿no? Entonces el aborto se va a producir al final de la gestación, muy parecido a brucelosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para diferenciar estas dos enfermedades. O vamos a ver el nacimiento de terneros muertos o débiles, ¿no? Puede ser un signo, aunque muy parecido también un poco a brucelosis. Los machos, los berracos, también eliminan el semen y baja la calidad y la cantidad del eyaculado, o sea, afecta también a la reproducción. Estos son los signos reproductivos. Y los signos respiratorios y otros, por la inmunodepresión, no nos olvidemos de eso, ¿no? Que afecta a los macrófagos, que son los presentadores de antígenos, y a los linfocitos, que son los productores de anticuerpos. Entonces va a haber una inmunodepresión o una inmunosupresión de las defensas. Por tanto, va a producir una neumonía intersticial, una vasculitis. Por eso se dice que es un virus del género arterivirus, porque afecta a los vasos sanguíneos, ¿no? Y va a producir lo que está produciendo ahorita el coronavirus, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Inflamación de los ganglios linfáticos, linfadenopatía, miocarditis, encefalitis y rinitis. O sea, afecta a muchos órganos, ¿no? Desde el momento que está afectando a los vasos sanguíneos, está afectando a los macrófagos, los linfocitos, va a haber alteraciones en varios órganos, no solamente respiratorios y reproductivos. ¿Qué signos clínicos se presentan? En las alteraciones reproductivas vamos a ver, no hay signos clásicos y permanentes en esta enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, en un brote agudo, vamos a ver inapetencia, pero no en todas las cerdas, el 8 a 10% de las cerdas, o sea, cerdas adultas, ¿no? La fiebre moderada en algunas cerdas, la disminución en la producción de leche o agalaxia, más o menos se va a presentar en 30% de las marranas. El aborto a la mitad de la gestación en 2 a 3%, partos prematuros, ¿no? Nacimiento de lechones débiles entre el 18 a 20%, cianosis de la oreja, vulva, bajo vientre, muy parecido a PPA, en algunos casos, no son muchos, muertes súbitas en el 1,5%, trastornos reproductivos o secuelas de trastornos reproductivos en animales de más de 4 meses. Los intervalos entre destete y cubrición se van a ver afectados, va a ser más largo, ¿no? Van a haber repeticiones de celo en el 25 a 30%.
infertilidad en el 50%, ¿no? Entonces, esto está afectando a la parte reproductiva, ¿no? Principalmente. Más es a la parte reproductiva, toda esta parte, en los brotes epidémicos, o sea, brotes agudos. Y en la fase crónica, ¿no? Donde ya se hace endémico el problema, aquí epidémico. Epidémico es cuando aparece un brote, ¿no? Y es por primera vez, bueno, se afecta a gran cantidad de animales, pero endémico es que afecta ya a todos los animales y por mucho más tiempo, eso es endémico. Entonces es menos, los signos clínicos son menos aparatosos, ¿no? Puede haber solo anorexia, falta de apetito o disminución de la producción de leche. Puede haber un ligero aumento en las repeticiones de celo. Va a disminuir la fertilidad. La enfermedad puede ser de corta duración, de 3 a 4 semanas. Aparentemente se recuperan. Pero en algunas granjas pueden haber recaídas o recidivas, que se llaman, cada 3 o 6 meses. O sea, después de haber una subida en los casos, baja. Es como la ola que estamos teniendo ahora en coronavirus, ¿no? Hay una ola, ¿no? Baja, después nuevamente puede aparecer otra ola y otra ola y otra ola, ¿no? Cada 3 o 6 meses. Ese es el problema de esta enfermedad. O sea, cada virus, cada enfermedad tiene sus propias características, ¿no? Es por eso que en el coronavirus es una enfermedad nueva y para entender muy bien a esta enfermedad van a pasar todavía años, ¿no? Ahora estamos en la fase inicial, muchas cosas no se sabían, recién se están pudiendo conocer. Y eso es lógico en las enfermedades virales. No es fácil conocer a una enfermedad en un año. Entonces, en la fase reproductiva, lo que destacan son los abortos, principalmente en el último tercio de gestación, ¿no? O van a nacer lechones débiles, ¿no? Y después van a morir antes en la etapa de lactancia muchos lechones, ¿no? Otro aspecto es el nacimiento de lechones momificados. Los momificados tienen este aspecto negruzco, ¿no? O algunos nacen ya muertos, ¿no? O en el parto están muriendo, ¿no? Muchos de los lechones nacen débiles, no pueden chupar la leche y van a estar peor inmunodeprimidos, ¿no? Por falta de calostro. Entonces muchos lechones van a ser débiles o algunos modificados y otros van a ser muertos, ¿no? Hay una combinación de estas alteraciones. Entonces esos son los problemas reproductivos principalmente. Entre los signos clínicos, los signos respiratorios, se presenta una vez que la enfermedad ya es endémica, se ha establecido ya en la granja, ¿no? Se va a presentar en lechones y en cerdos destetados y en los cerdos de acabado, ¿no? O de ceba que se llama. Hay una inmunosupresión a nivel pulmonar, no nos olvidemos que está a nivel pulmonar el problema, ¿no? Y va a haber un aumento de las infecciones, si hay algunas otras infecciones en la granja, principalmente por micoplasma, pastorela, actinobacillus, pseudorrabia, que es otro problema también, meningitis y artritis por estreptococos, hemofilus, ¿no? Que se combina con micoplasma a veces. O sea, como está el animal inmunodeprimido, no tiene defensas, cualquiera de estos agentes o varios de estos agentes pueden ingresar al organismo animal y causar mayores problemas. Ese es el problema cuando hay una inmunodepresión en el animal. Entonces, entre los síntomas respiratorios en el galpón de maternidad, vamos a ver un aumento de la mortalidad neonatal de los recién nacidos superior al 40%. Normalmente la mortalidad en esta etapa debe ser de un 4 o 5% nada más, ¿no? Pero un 40% ya debe llamarnos la atención.
¿no? Por supuesto que las granjas deben llevar pues sus registros, ¿no? Dificultad respiratoria, vamos a ver en 10 a 20% de los lechones. Edema encefálico o palpebral, también vamos a ver en algún porcentaje en los lechones, ¿no? Entonces, los signos respiratorios vamos a ver principalmente en los lechones que están en lactación y también un poco antes del destete. Ahí vemos el edema en esta parte cerebral que es causada por esta enfermedad. Y si hay edema, pues ya hay ataxia, debilidad, los animales ya no pueden moverse. Ya, eso era en los animales recién nacidos. En los cerdos destetados va a haber un aumento de bajas en transición, o sea, de la etapa de lactación al destete, van a haber un aumento de mortalidad. Entre la segunda y tercera semana después del destete vamos a observar en los animales erizamiento de los pelos, signos respiratorios, principalmente ese golpe de los flancos que les había indicado anteriormente cuando veíamos neumonía enzótica, son los mismos síntomas. Adelgazamiento progresivo, en algunos signos nerviosos, porque puede afectar el sistema nervioso, y en otros diarrea, ¿no? Por eso que al estar ya afectado el sistema inmunológico van a haber una serie de signos clínicos, ¿no? Tanto porque van a afectar al aparato respiratorio, a la parte reproductiva. En los cerdos de recría y cebo, o sea, en las últimas etapas ya de la producción, va a haber también, continúa el incremento de problemas respiratorios, un 5 a 10%, a veces hasta el 20% pueden llegar esos problemas respiratorios, y como en las anteriores etapas también se van a asociar a otros agentes, principalmente neumonía o micoplasma, actinobacillus, estreptococcus, ¿no? A lo que se llama a veces cuando se asocian con estas enfermedades ya se llama complejo respiratorio porcino, ¿no? Que está PIRS y otros microorganismos más. Bueno, eso es lo que vemos a veces en las lesiones macroscópicas. Siempre pues debemos hacer una necropsia, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, esta parte ya muy afectada, los nódulos diafragmáticos, los lóbulos diafragmáticos, hepatizados, ¿no? Igualmente por aquí, y hemorragia. Igualmente ahí vemos hemorragias, esta parte vemos con igual afectados, ¿no? No es uniforme los contornos de los bordes pulmonares, quiere decir que ya están afectados. Una neumonía, ¿no? En el diagnóstico, ¿qué muestras podemos mandar? ¿Dónde están? En nuestro medio se estaban haciendo pruebas de ELISA y PCR. Cuando estaba funcionando muy bien el laboratorio de Provetsur, se estaba trabajando ya con los porcinocultores para el diagnóstico de PIRS y de otras enfermedades. Lamentablemente en este momento se ha cortado esa actividad, ¿no? Se estaba haciendo PCR, ¿no? Pero ¿qué muestras se pueden mandar? Muestras de pulmón, ganglio linfático, amígdalas, tonsilas, frotis orofaringio, ¿no? Frotis orofaringio principalmente para PCR, ¿no? De estos otros también se puede hacer PCR o histopatología, ¿no? Generalmente PCR es lo más conveniente, ¿no? Es el diagnóstico más confiable, ¿no? Otros están aislamiento del virus, de los macrófagos pulmonares. No tenemos un laboratorio de virología en la facultad, lamentablemente. Ni lo tenemos a nivel nacional, tampoco un laboratorio que pueda aislar los virus, multiplicar los virus, replicar los virus, ¿no? No lo tenemos. Bueno, y cuando se hace aislamiento o cultivo de virus,
se hacen en determinadas células. Entonces ahí se identifica el virus en las células infectadas, ¿no? Y se puede hacer de ahí la inmunofluorescencia directa, la técnica de inmunoperoxidasa, ¿no? Y la detección del antígeno por inmunofluorescencia directa, por inmunoperoxidasa y por PCR principalmente, ¿no? Entonces esas son las pruebas. En el momento no tenemos los medios para diagnosticar. Entonces lo que nos queda es simplemente ya la historia de que hay el virus, hay la enfermedad, y relacionar con la historia clínica, los signos clínicos, y lo observado en la granja, ¿no? En los animales. Ya tenemos el problema, entonces tenemos que pensar en esa enfermedad. Bueno, ahí está serológico. Serológico también se puede hacer ELISA, ¿no? Ah, sí, recuerdo. Ahora sí, estaban haciendo PCR, se hizo en principio, y luego ELISA en Provetsur, ¿no? Inmunofluorescencia, seroneutralización, ¿no? Esto es para ver principalmente los anticuerpos. Una prueba un poco más barata que PCR. Ahora, en el control, ¿cuál es el objetivo del control de esta enfermedad? Evitar la circulación vírica, ¿no? Y llegar a estabilizar en la población. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer ahora con el coronavirus, ¿no? Evitar la recirculación del virus, que no haya mucho virus en el medio, ¿no? Con las personas vacunadas que seguramente no van a enfermar o enfermarán a pocos. Entonces va a disminuir la cantidad de la circulación del virus en el medio, en la población, ¿no? Y con las vacunas también, por supuesto, ¿no? Al final lo que vamos a llegar, o que se llega en muchas enfermedades virales, no en todas, es llegar a la estabilidad. Y eso es lo que queremos llegar con el coronavirus también. Lograr la estabilidad enzótica, ¿no? Es una condición básica para el control de una enfermedad vírica como la del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento la agresividad del virus tiene que bajar, ¿no? Y también la cantidad de personas que van a enfermar. Entonces, lo que se debe evitar es que haya la transmisión activa del virus dentro de las granjas. O evitar o que no haya circulación principalmente entre los reproductores de la granja, ¿no? Que no haya una circulación viral entre los reproductores, que son los que van a mantener la infección en la piara. Reproductores, tanto machos como hembras, por supuesto, ¿no? ¿Cómo podemos medir la estabilidad enzótica, o cómo podemos decir que la tormenta ya pasó de la enfermedad, ¿no? Y justamente es lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿no? La ausencia de signos clínicos, ¿no? ¿Qué signos clínicos debemos tomar en cuenta? Que el porcentaje de lechones débiles debe estar dentro de lo normal. Eso es aproximadamente un 1%, ¿no? De lechones débiles, que siempre hay una camada normal. Los abortos que deben estar por debajo del 2%, ¿no? Que el porcentaje de bajas en lactación, en la etapa de lactancia, en la sala de maternidad, no debe ser mayor, debe ser menor al 8%, 6%, por ahí 5%, ¿no? Y debe haber una menor cantidad de cerdos en la etapa de transición, o sea, de la etapa del nacimiento al destete, ¿no? De lechones al destete. Entonces, si estamos con esos parámetros reproductivos y productivos, estamos llegando a un equilibrio en la granja,
o que toda la granja ya, como se dice, ha logrado la inmunidad del rebaño, que es lo que ahora con el coronavirus queremos lograr, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aparecerán el coronavirus, o qué sé yo, los contagiados ya serán nada más que 10, 20 por día, ¿no? Que la mortalidad, por ejemplo, en el coronavirus no lleguen a más de 1 por día. Ya estamos llegando a una estabilidad enzótica, pues, pero mientras tanto no estamos todavía. Entonces, muy parecido. Por eso es que los veterinarios muchas veces, muchos veterinarios entienden mejor que los médicos en cuanto a las enfermedades, porque tenemos una variedad de enfermedades virales en los animales que se pueden más o menos comparar con las enfermedades de humanos que aparecen, ¿no? Inclusive tenemos, hay muchos veterinarios que tienen los conocimientos para controlar epidemias, ¿no? Los que están trabajando en fiebre aftosa, yo trabajé también en una época con fiebre aftosa, y sabemos cómo hay que controlar los brotes, inclusive cuando recién van a ingresar, ¿no? Yo alguna vez había sugerido a algún colega que cuando llegó el primer caso, que hagan la cuarentena en el aeropuerto, ¿no? Que todo personal que salga positivo o que llegue enfermo de Italia era el país afectado, o de Europa, sea llevado a un centro de cuarentena y ahí hacer el control para evitar la difusión y cortar los vuelos internacionales. Lamentablemente parece que no le escucharon a mis colegas, la parte de salud animal, y no hicieron ese control, ¿no? Hasta que nos preparemos con armas para poder recibir al enemigo. Ese era el objetivo. Pero lamentablemente entró muy de golpe y no dio tiempo a nada para prepararnos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Si no tenemos la capacidad económica de eliminar todos los cerdos, sacar cerdos enfermos y sanos fuera de la granja, desinfectar y reponer nuevamente con cerdos sanos de otras granjas, lo único que nos queda es llegar a una estabilidad enzótica, ¿no? Por supuesto que las pérdidas van a ser grandes en este estado, ¿no? Porque importante es en la explotación porcina la parte económica, ¿no? Si hay menos lechones de este estado, después van a haber menos lechones que van a ir al mercado, ¿no? Y eso es importante, eso repercute mucho en la parte económica, ¿no? En algún momento tal vez se va a trabajar casi a pérdida esa granja, en algún momento, en los inicios especialmente, del problema, ¿no? Pero ya en las etapas finales puede recuperarse, pero hay que tomar en cuenta estos parámetros. Y para eso se tiene que llevar registros. Son importantes los registros en la granja, ¿no? Para conocer los parámetros reproductivos y productivos que hay en la granja, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que la mortalidad en lechones está al 30%, bueno, tiene que llamarme la atención como veterinario y averiguar cuáles son las causas, ¿no? Después del laboratorio, esta parte del laboratorio es para los países que están muy adelantados y que tienen los medios para el diagnóstico, ¿no? Hacer las pruebas serológicas en lechones, poner animales centinelas, ausencia de cerdas que tienen el virus. Todo esto es caro para nuestro medio, ¿no? Y no estamos todavía a esa altura de los países desarrollados para hacer estas pruebas, ¿no? Y necesita es bastante trabajo que tiene que hacer el veterinario. Entonces, todo esto es laboratorial para medir la estabilidad enzótica, en nuestro medio no se justifica. Pero esto sí, esto de los signos clínicos va a ser importante tomar en cuenta, ¿no? En los parámetros reproductivos y productivos. Entonces, si hemos llegado a la estabilidad enzótica, quiere decir que ya pasó la tormenta y no vamos a tener muchos problemas ya. En el control,
Bueno, debemos tener lotes donde deben haber lotes uniformes, o sea, los de crianza no estar mezclados con los animales reproductores, los reproductores no deben estar mezclados con los destetados, etcétera, ¿no? Deben haber lotes bien formados. Una baja densidad porcina, o sea, no aglomerar mucho en los corrales. Si un corral está para 20 animales, pues no poner más de esa cantidad, ¿no? Limitar en lo posible los movimientos en la granja. Cuando vamos a reponer animales, esos animales hay que someterlos a una cuarentena. No es 40 días, sino son 60 días por lo menos, ¿no? Fuera del sitio seguro. Cambio del manejo postparto, por supuesto hay que tener cuidado en el manejo postparto de la hembra. Bueno, otra cosa que esto lo dice la literatura, pero no es práctico. Tratamientos sintomáticos, dice la literatura, secundarios, quimioterápicos, quinolona, esto es para las infecciones secundarias, pero para el virus no vamos a hacer, no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? ¿No? Y lo que debemos prevenir también son las otras enfermedades causadas por micoplasma, estreptococos, Pasteurella multocida, que si el animal está con PIRS, está inmunodeprimido, pueden ingresar estos otros agentes, ¿no? Entonces lo agravan la situación. Importante es la limpieza, higiene y desinfección del establecimiento, ¿no? Porque el virus va a permanecer en las paredes, ¿no? En los materiales de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Las vacunas. No sé si en este momento ya hay vacunas a virus vivo atenuadas o modificadas, ¿no? Algunas todavía estaban produciendo inclusive la enfermedad. En este momento no sé si habrán llegado ya a eso, a conseguir vacunas efectivas. Hay las vacunas muertas inactivadas que son menos riesgosas, pero la inmunidad también es menos, ¿no? Se pueden utilizar. Y en Estados Unidos, inclusive, dada la alta variabilidad genética de este virus, están utilizando autovacunas. Es decir, vacunas de granjas o de estados donde se ha presentado una cepa del virus, ¿no? Y con eso están haciendo vacunas que son para esas granjas. No se pueden utilizar para otras, ¿no? En otras granjas hay otras cepas de virus. Bueno, en nuestro medio no podemos hacer eso, no tenemos las condiciones para hacer vacunas, ¿no? Y la vacunación para neumonía enzótica es importante, ¿no? Porque esto puede complicarnos más el problema de PIRS, ¿no? Si tenemos vacunas buenas para neumonía, que es principalmente a base de micoplasma y Pasteurella, hay que utilizar. Bueno, eso es lo más importante en cuanto al control. Después después de experimentar a campo, cepas, homólogas, bueno, ese es un poquito de charla nomás, ¿no? No estamos en capacidad nosotros de detectar inclusive las cepas de virus, no es posible. Bueno, y eso ya les había indicado antes, ¿no? En muchos casos va a tener que hacerse la despoblación total de la granja, desinfectar, dejar durante 3 meses libre de cerdos y repoblar con cerdos de granjas donde no haya este problema, ¿no? Entonces tenemos que cerrar la granja, ¿no? O en otros casos, si no se puede esto, por lo menos cesar la introducción de cerdas de reposición, porque a veces se compran cerdas, ¿no? O cerdos, por lo menos durante 4 meses. Cuando estamos en la etapa especialmente de estabilidad enzótica, ya seleccionar los reemplazos de la propia granja para no estar metiendo de otras granjas animales que de repente tienen otra cepa de virus, ¿no? ¿No? Y después ya de que se ha logrado la estabilidad enzótica, podemos traer otras cerdas para reposición
después de los 4 meses siguientes, ¿no? De que están en cuarentena. Bien, sí. No nos olvidemos que en la granja pueden haber reinfecciones. No es que una vez que pasó la tormenta no pueden aparecer, pueden aparecer. Ese es el problema con esta enfermedad. Que una vez que entró a la granja prácticamente no va a salir la enfermedad. Lo que se va a lograr es una estabilidad enzótica que no siempre va a ser permanente, ¿no? Entonces es nomás un problema esta enfermedad. Sí. Bueno, esto también, la despoblación parcial, es todo un problema en nuestro medio, ¿no? Porque el virus no está siempre en todas las células reproductoras ni en los de acabado. Hay algunos que no están enfermos, otros que están. Lo mismo que está ocurriendo con el coronavirus, ¿no? Algunas personas están infectadas, otras no. Pero la circulación del virus en muchos casos solo puede estar a veces en el destete o en transición. Eso es lo que se tiene que medir con anticuerpos, ¿no? Con pruebas de laboratorio. Bueno, despoblar los destetes de transiciones. Bueno, en general mejor es, si vamos a despoblar, hay que despoblar toda la granja, ¿no? Vaciar las instalaciones mínimo 3 días. No, es 3 meses vaciar la granja. Sacar todos los cerdos durante 3 meses para luego introducir. En la erradicación, bueno, esto es lo que hacen en países donde tienen la capacidad económica y la capacidad de laboratorios para identificar si una granja ya pasó o ya no tiene el problema, ¿no? Se hacen las pruebas de ELISA y PCR, ¿no? Cuando hay ELISA positivo y PCR positivo, se eliminan ELISA positivo y PCR negativo, también se eliminan todos los animales. Cuando PCR es positivo, también se eliminan los animales, ¿no? Pero esto no lo podemos hacer en nuestro medio, ¿no? Es bastante caro. Bueno, ya hemos hablado de todo eso, ¿no? Y eso sería, jóvenes, por hoy día. Si hay alguna pregunta, es una enfermedad bastante compleja entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o ya todos se han ido al partido? ¿No? Doctor, cuando digamos yo tengo una granja y quiero poner, tengo una granja de cerdos y quisiera traer unos 10 cerdos para ver qué clase de infección tienen, ¿qué tengo que hacer para eso? Tiene que ponerlos en cuarentena primero, a esos cerdos. O sea, en 60 días no juntarlos con los de la granja, ¿no? Y ver si desarrollan algunos signos, ¿no? Si está trayendo hembras, por ejemplo, hay que hacerles pruebas de brucelosis, principalmente, que es uno de los problemas graves. Si hay brucelosis, hay que eliminar sí o sí a todos los animales. No se puede lograr la estabilidad enzótica, ¿no? Entonces, y ver qué signos clínicos presentan durante esos 60 días. Si no hay signos clínicos, la probabilidad es menos de que haya algún problema, ¿no? Pero es importante, hay la cuarentena siempre de animales, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos la próxima clase. Entonces les voy a pasar las diapositivas de lunes y de hoy día, ¿ya? Está bien, Ya, doctor, gracias. Doctor. Gracias, doctor. Hola, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.